Para lograr un mofongo dominicano suave y lleno de sabor, claro que necesitas seguir algunos consejos, trucos culinarios infalibles. Que no te quede seco, pero sí con mucho sabor. Quédate hasta el final y hasta un maestro del mofongo te harás. Con lo primero que vamos a comenzar para nuestro mofongo es algo muy importante. Es un caldito bien espeso. Yo tengo aquí 2 tazas de caldo de pollo al que le agregamos 8 dientes de ajo ligeramente triturados, una pizca de sal, una pizca de pimienta. Tengo aquí un manojito de cilantro ancho, 3 palitos de apio, tengo media cebolla y por último una cucharadita de aceite. Y mientras se espesa mi caldito voy a pelar 2 plátanos grandes, verdes, a los que luego corto en rueditas. Ya este caldito espesó, voy a apagarlo y taparlo. Lo reservamos para el rato. Tengo aquí medio kilo de chicharrón fresco y tostadito que voy a triturar en cuadritos pequeños. Tiene su masita también. Puse a calentar mi sartén con suficiente aceite que cubra mis plátanos. Está bien caliente, solamente lo voy a poner ahora a fuego medio y voy a agregar los plátanos. Los voy a freír hasta que estén cocidos y dorados. Y ya los platanitos están, vamos a retirarlo del fuego y ponerlos a escurrir. El caldito que habíamos preparado previamente aún está caliente. Lo único que le vamos a retirar son esas verduritas, la cebolla, el apio, el cilantro. Y lo único que le vamos a dejar son los ajos. Yo, para obtener una textura cremosa en lo que es mi mofongo, voy a machacarlos con mucho amor en mis pilones tradicionales dominicanos. Si no los tienes, puedes utilizar cualquier cacerola y luego ya en el plato le das la forma. Ahora comienza la mejor parte. Tengo mi pilón listo y voy a agregar primero unos platanitos. También voy a agregarle un poquito del chicharrón que ya teníamos cortadito. Ahora agrega suficiente caldo de pollo bien caliente que tenga ajos. Mientras lo mezclas y lo machacas, vas machucando y moldeando. Como en este pilón va a adoptar la forma del piloncito. Así es que generalmente incluso lo servimos o en el pilón o ya luego lo sacamos y le damos la forma. Y como ya se aplastó, voy a agregar otro poquito más de chicharrón, otro platanito y claro, un poquito más del caldito con unos trocitos del ajo. Seguimos machucando. Recuerden, siempre van a quedar trocitos de plátanos y el chicharrón que no está completamente machacado. Y ya que arribita le di una formita para sacarlo más fácil. Normalmente el pilón, como tiene grasita. ¡Wow! Bien jugosito se ve. Ahora sí puedes decir que eres un experto haciendo mofongo dominicano. Si te gustó esta receta, comparte, dale like y nos vemos otra vez aquí en Joca's Kitchen.